contrarreloj, junto a la inscripción de las candidaturas a senadurías, diputaciones y representaciones supraestatales que participarán en las elecciones generales de octubre. Los partidos y alianzas políticas también deben presentar hasta el viernes sus programas de gobierno actualizados ante el Tribunal Supremo Electoral, tal como establece el calendario electoral. De acuerdo con el reglamento para las elecciones primarias, señala el comunicado, la presentación del programa de gobierno actualizado se constituye en una condicionante para la inscripción de las candidaturas a senadurías, diputaciones uninominales, plurinominales y representaciones supraestatales. Y después ya el tribunal publicará los programas de gobierno el domingo 21 de julio en un sitio web en cumplimiento de la actividad 20 del calendario electoral. Como lo anunciamos al principio, están los partidos políticos contrarreloj para la entrega de lista de candidatos. Le agradezco al diputado demócrata Rafael Quispe. ¿Cómo está? Tata Quispe, buenas noches. Y también al analista, politólogo, docente de la UMSA, Marcelo Silva. ¿Cómo estás, Marcelo? Qué gusto. Jimena, Rafito, un gusto, de verdad un privilegio estar aquí. Bueno, muchísimas gracias. Primero, la pregunta de rigor. ¿Va a ser candidato a la vicepresidencia con Óscar Ortiz? A ver, primero no va a ser candidato ni a diputado ni a senador. Ya me había propuesto de que no ibas a elegir en ese tema. Siguiente, el tema de la sustitución a vicepresidencia. Es una decisión del partido de la Alianza Bolivia Dice No, tiene su parte orgánica y seguramente decidirán en esa instancia. Hasta este momento. ¿No lo han invitado? Absolutamente nada. ¿No le han dicho, no lo han tanteado? Nada. Nada, yo estuve como buen chucuta ahí en mi pueblo, en las fiestas. Y no estuve por aquí, ¿no? Pero en ningún momento nadie ha llamado, o sea, yo pienso que queda descartada esa posibilidad. ¿Y si lo llaman? Porque todavía queda hasta mañana a las 11:59. Recordarte que a Edwin Rodríguez se lo eligió faltando media hora o 45 minutos antes del cierre de inscripciones primarias. Ahí está, qué buen aporte, Marcelito. Claro, ¿sabes qué? ¿Pero aceptaría? Yo la aceptaría. Porque me quiero sentar a debatir así a mi lado con el señor vicepresidente Álvaro García Linera. No, yo sé que va a aceptar los debates, esta vez le toca debatir. Pero si usted es candidato a la vicepresidencia. Por eso, no veo por eso, podemos debatir. Yo sabes que nos consideran nosotros de la derecha, los vendepatrias, y ellos no ven el gobierno indígena, ellos. Pues imagínense yo sentado, ¿no? Yo sé hablar los dos idiomas nativos, y ahí el gobierno indígena por sentado en cara, no es por el tema de la confrontación, o sea, más o menos se vería medio raro, ¿no? O sea, él ni siquiera sabe hablar idioma nativo, los de Conoció no sabe hablar nativo. El vicepresidente García Linera. Claro, se conoció públicamente. Yo he ido al cuartel, en el campo se va al cuartel, se presta el servicio militar. Es un privilegio. No, es un privilegio. Claro. Entonces imagínese, ¿no? O sea, sería un medio... ¿Pero aceptaría? Sí, porque... Bueno, por favor, titulamos. Rafael Quispe aceptaría si Bolivia dice no, lo invita, aunque sea último momento, a ser Claro, porque yo tengo los papeles, yo tengo todos los papeles, por eso también... Tiene el CIPASE también. Se sacan... creo que media hora, no sé cuánto tarda. Creo que algo más. Son parte de los requisitos, ¿no? Sí. Bueno, Marcelo, en este momento dos partidos políticos deben estar en una situación más complicada que los otros. El PDC, con lo de Jaime Paz Zamora, y Bolivia Dice No. ¿Qué se están jugando los partidos políticos primero con esas candidaturas? Porque después vamos con el detalle de diputados y senadores. El gran problema, Jimena, es de que no creo que solamente ellos, sino que creo que aquí hay un cálculo político que lo están jugando absolutamente todos. Incluido comunidad ciudadana. Sí, porque hay incertidumbre. Sí, el MAS, comunidad ciudadana, etcétera. Más el MAS. Sí, a ver, tú hace 2 semanas, 2 semanas, sí, se responde al candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano que había renunciado, Jaime Paz Zamora, se dice que no se le acepta la renuncia. Que la ley de organizaciones políticas dice que los binomios tienen un carácter vinculante. Por lo tanto, su renuncia no se puede aceptar. Les hace dar patatús a los pobres del Partido Demócrata Cristiano, no saben qué recursos más presentar. Edwin Rodríguez anuncia su renuncia y te sale un vocal del Tribunal Supremo Electoral y te dice, un ratito, aquí sí. Después del 19 de julio puede haber la sustitución de candidaturas. Por lo tanto, eso de que los binomios son vinculantes, no son vinculantes,
es una cosa que va a durar hasta el 19 de julio. Si después del 19 de julio alguien no presenta sus papeles, no presenta sus requisitos y demás, puede ser depurado y ya veremos cómo los partidos sustituyen a sus candidatos, ¿no? Eso te denota que la actuación y las decisiones probablemente del Tribunal Supremo Electoral ante, comillas, un vacío normativo van a ser discrecionales. Y van a ser discrecionales en función de la lectura de la coyuntura política. Qué desgracia que tengamos que decir eso. Es decir, la renuncia de Jaime Paz no afectaba en nada al resultado posible macro de las elecciones. Pero la renuncia de Edwin Rodríguez sí puede tener una afectación a los resultados o al comportamiento electoral. Mínima, máxima, no sabemos, ¿no? Pero puede tener una incidencia. Entonces ahí la figura cambia. Eso es lo que está haciendo en este momento estar a todos en vilo. No sabemos qué va a decir el Tribunal Supremo Electoral cuando mañana se terminen de inscribir. Algunos no, por ahí hay partidos que no te van a llegar a presentar listas completas, por ahí algunos no te van a presentar planchas siquiera, se van a retirar, o por ahí algunos te van a presentar, ¿qué va a hacer cuando se presenten los papeles de Óscar Ortiz y no se presenten los papeles de Edwin Rodríguez? ¿Qué va a pasar cuando se presenten los papeles de Paula Barriga y no los papeles? Inhabilitación directa. Claro, ¿no? ¿Cuál va a ser la determinación posterior que va a tomar el Tribunal Supremo Electoral? ¿Se va a sustituir esos candidatos? ¿Cómo se los va a sustituir? Ese es el otro elemento. Y tercero, que alguien dejó a decir por ahí, ¿qué tal si se deja sin participar al partido político? Lo cual sería todavía mucho más aberrante, ¿verdad? Coartando los derechos del resto que tiene a ser candidatos a diputados, a senadores, etcétera. Esa incertidumbre, Jimena, y las declaraciones, además, que te demuestran una crisis institucional. Porque, mira, yo alguna vez fui funcionario de la Corte Nacional Electoral de los Notables. Que los señores notables no tenían sus diferencias, claro que las tenían, y fuertes, pero llegaban a sala plena y ese tema no se volvía a tocar más porque una mayoría había tomado una determinación y era la voz institucional de un órgano colegiado. Aquí en el Tribunal Supremo Electoral, de repente el vicepresidente te dice una cosa, el presidente te dice otra cosa, los tribunales departamentales electorales te dicen otra cosa, etcétera, y todo el mundo habla y dispara por su lado, y sabes que ni siquiera había reunión de sala plena para tratar la renuncia de Edwin Rodríguez. Tata Quispe, ¿qué dice usted? Desde el momento que el Tribunal Electoral lanza e inscribe a Evo Morales y Álvaro García Linera, candidatos truchos, inconstitucionales, etcétera, etcétera, ya está orientado a favorecer al partido de gobierno. Para favorecer, para que gane, no les va a interesar pisotear, no cumplir, como dice, mira, no es que no hay norma, hay norma, pero ellos aplican, ¿no ve?, la norma que les conviene. Dicen la convocatoria a elecciones, a las primarias, eso dura hasta el 19, después ya dura la 026, y seguramente, de acuerdo a sus conveniencias, seguramente, ¿no?, van a acomodar. Incluso yo me atrevería a decir esto, mira, si en el hipotético caso pierde las elecciones, como se viene a Evo Morales, ¿no?, y es Vox Populi, se conocerán esos resultados, no se inventarán otra cosa, no dirán que ha habido otra Zapata 1, Zapata 2, Zapata 3, han influido algo. O sea, Evo Morales no va a querer perder el poder político, eso está claro. Si para eso ya ha violado la Constitución, ya ha violado el referéndum y otras cosas de sus resoluciones, no le va a interesar violar. Por eso es el tema de que yo creo que el pueblo, la ciudadanía debe estar consciente el día de la votación, consciente de que se va a hacer esas cosas y tiene que estar vigilante de su voto. Mientras tanto, en el movimiento al socialismo, por ejemplo, Marcelo, las pugnas internas tienen en vilo las organizaciones sociales que son afines a la CONALCAM, a la generación Evo, a una militancia que tenía alguna aspiración. Saben que llegar a ser candidato a la presidencia y vicepresidencia al interior del movimiento al socialismo está muy lejano. Sí. Pero sí estar en las listas. Tenían una aspiración política y hay un malestar porque están apelando a figuras conocidas, están apelando a un ex diputado, senador del MNR, de Podemos con el Tuto, en Potosí, por ejemplo. Sí, a ver, lo que pasa es de que hay dos cosas fundamentales. Una, lo que tú apuntas bien, o sea, cargos
de presidente y vicepresidente y del entorno cercano al Ejecutivo, esos son intocables. Esos son inaspirables. O sea, no puedes llegar a eso si no eres parte del círculo de confianza. Es muy difícil, ¿no? Entonces, tu pugna, para no generar un sentido de implosión muy grande, va hacia los cargos de diputación, etcétera, etcétera. Y ya algo más. Las discusiones hoy día, Jimena, no son solamente por las diputaciones y senaturías. Estas discusiones dentro de todos los partidos políticos están casadas con las elecciones subnacionales. ¿Por qué? Porque, hermanito, no me alcanzó para ponerte en la lista de diputados. No me alcanzó en la franja de seguridad. Pero vas a ser concejal, vas a ser mi candidato a alcalde, vas a ser candidato a asambleísta departamental o vas a ser candidato a gobernador, ¿no? Entonces, aguantate, seguí en nuestro esquema, apoyá militantemente y te vamos a guardar ese espacio, porque obviamente no va a haber espacio para todos. Peor todavía en los espacios, y si te das cuenta sintomáticamente, los espacios de mayor pugna es donde los espacios son más reducidos. En Potosí ha habido una notable deflación, por ejemplo, de la votación del MAS. Es más, si hacemos un cálculo, es muy probable que en esta elección, primero fue 4-0, ahora es 3-1, la correlación en senadores es 3-1, y probablemente en esta elección sea 2-2, o sea que la oposición logre empatar el número de senadores en Potosí en relación al MAS. Es muy probable que eso suceda según las encuestas que se levantaron anteriormente. Entonces ahí tienes pocos espacios, por lo tanto tienes que competir ya no únicamente con la fidelización de tu voto indígena y demás, tienes que ir a buscar voto clase mediero, voto urbano, ¿no? Entonces es difícil. Lo mismo pasa en Santa Cruz. En Santa Cruz las listas pueden ser muy importantes, son muy grandes, pero también es un espacio altamente competitivo, Balmas. Entonces eso te provoca una pugna interna que indudablemente florece, genera, más allá de que por supuesto es absolutamente normal que en los procesos electorales existan estas pugnas, no solamente dentro del MAS, sino en todos los partidos políticos. ¿Qué pasa con las organizaciones campesinas, indígenas, que han sido de alguna manera aquellas que están dentro de la CONALCAM fieles al proceso de cambio? ¿Qué pasa con ellos que se ven de pronto desplazados por otras figuras? Ya lo ha manifestado el dirigente campesino en Santa Cruz, por ejemplo. Está una decisión orgánica de poner al Diablo Echeverri, digamos, por encima de una organización indígena. Lo mismo en Tarija, lo mismo pasa en Cochabamba. Yo creo que, a ver, lo que hizo el MAS es botarlo al suelo para mí al movimiento indígena. Por eso le decía, un debate con el simbólico, con el vicepresidente. Con el Álvaro. Con el Álvaro. O sea, yo de la derecha, ¿no?, que dicen indígena, y el otro, perdón, de la clase media. Mira, a nivel nacional, y casi hay dos partidos que han mostrado sus listas, no están los indígenas, Comunidad Ciudadana y el... Permíteme, por favor, enseguida te traemos agüita, Tata, aquí. Marcelo, este tema, que no hay figuras indígenas, al momento de lo que se están dando anuncios de los candidatos, ¿qué te dice esto? Habrá que ver las listas, especialmente en la parte andina, donde las organizaciones sociales son muy fuertes en el ámbito de presión con las listas del MAS. Habrá que ver mañana cuál es la cantidad de indígena. Yo creo que el MAS va a tener el cuidado de por lo menos tener un simbolismo ahí, unas representaciones importantes, porque obviamente no va a perder su touch, si me permites, de marketing electoral. Imagínate que no se lleve una representación indígena, ¿no? Llama la atención mucho también el hecho de que probablemente veamos sorpresas en 3 ámbitos en las listas mañana. No solamente del MAS, sino que creo que todos los partidos están disputando estos espacios. Uno, el tema de representación simbólica, regional, étnica, que no deja de ser importante. El segundo, el tema de género, que se ha impuesto muchísimo en la agenda, muchísimo. Creo que Comunidad Ciudadana te da una muy buena señal al ponerte a las 9 candidatas a primeras senadoras en el país, que haciendo cálculos electorales es muy probable que sean senadoras. Es decir, por ahí habrá que ver Oruro, La Paz, que son espacios muy difíciles. El MAS tiene en este momento los 4 senadores en La Paz y en Oruro, ¿no? Y el otro tema es renovación, ¿no? Porque si te das cuenta, todo el espectro de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia
está plagado de un ambiente muy oliscado, si me permites. Absolutamente todas las candidaturas. Ya está contaminado. Y yo creo que lo que necesitas ahora es respaldar tus planchas con que, miren, no, aquí tengo jóvenes, aquí tengo líderes del futuro, aquí tengo esperanza, aquí tengo renovación, aquí tengo mis sucesores, que creo que coyunturalmente es muy interesante, ¿no? Yo decía, ya está bien, ¿no? Representación indígena. En el departamento de La Paz, por ejemplo, hay seis circunscripciones que están en el campo. Hay una especial, lógico, no vas a poner discúlpeme, ¿no? Una clase media en esas circunscripciones. De lógico que va a existir ahí indígenas, y a nivel nacional hay 6 representaciones indígenas. Pero yo les digo, cuando arrancas la lista, cuando arrancas muestras, yo quiero ver pues una mujer de pollera, quiero ver un indígena de verdad. Le están privilegiando a otras personas, pues no va a apostar ni el MAS ni Comunidad Ciudadana va a apostar arrancando las listas en el tema indígena. Bueno, en este momento uno cuando está viendo lo que se anuncia, hemos visto que, por ejemplo, para senador, para uninominales, se han buscado figuras conocidas. Hemos visto en el Senado al Gringo González, en su tiempo a Ana María Romero de Campero, no a gente que responda al movimiento, al socialismo. Creo que es muy importante para los partidos políticos, en general, ¿no? Pasar la lógica de la militancia dura, ¿no? Claro, esto te da ciertos márgenes, ¿no? Puedes jugar con algunos votos que puedan ser muy simpáticos, muy representativos. Tú mencionabas el caso del Diablo Echeverri, ¿no? Sí, es decir, claro. Caramba, el Diablo Echeverri por lo menos simbólicamente te hace recuerdo a la única vez que se clasificó al Mundial, que fue una figura, fue una parte de nuestro orgullo, de nuestro emblema, no solamente deportivo, sino nacional. Vamos, hay que apelar a eso. Cariaga es un empresario que sigue moviendo el piso en Potosí, es un hombre de mucho dinero. Pero es la mayor representación de lo que han denunciado como neoliberales al poder, digamos. Sí, pero es probable que necesites el voto ahí. Es lo que yo te decía, es cosa de estrategia electoral. ¿Dónde es la ideología? ¡Claro! Ese es un gobierno del pueblo, que somos anticapitalistas, antineoliberales, anti todo, y te pones a un empresario. Claro, pero no me digas que el MAS todavía tiene a Hayu, ya no tiene a Hayu. Cuando has perdido el Hayu, ya es otra cosa, te vuelves una máquina electoral, que lo único que busca es ¿qué? Ganar elecciones. Lo que en su momento le hizo ganar al MAS las elecciones fue que fue con Ajayu. Cuando perdió el Ajayu se vuelve una máquina electoral. O te vuelves caricar. ¿No? Te vuelves una máquina electoral. Entonces, estratégicamente vas a necesitar ahí, pues, alguien que te represente. Cuando Rodríguez hace la denuncia, y es una denuncia que me parece rarísima además, porque no me digan que no lo sabía, ¿no? Que su presencia iba a dispersar el voto, iba a hacer esto, iba a hacer el otro. Dime si no lo sabía eso en el momento de inscribirse. Por supuesto, ¿quiénes iban a disputar? Lo hemos dicho aquí en tu programa, Jimena, alguna vez. ¿Quiénes eran enemigos? Mesa y Ortiz iban a disputar el mismo nicho electoral. Sí. Ninguno de los dos, tal vez un poquito más Mesa, pero ninguno de los dos le iba a quitar votos duros al Evo. Más bien se iban a estorbar entre ellos, ¿verdad? Disputándose el mismo voto electoral. Y cuando te hace la denuncia, le clava de muerte a la candidatura de Ortiz, al decirle, un ratito, tú representas a las candidaturas empresariales del Oriente, que lo que quieren es reproducir a Evo porque sus intereses están muy bien cuidados con el gobierno de Evo Morales. O sea, le está diciendo, cuidado que los empresarios cruceños nunca han ganado en su vida tanto como lo han ganado con el gobierno de Evo, ¿verdad? Y entonces le da la puñalada ahí y te crees imaginario colectivo. Es decir, tienes que jugar en este momento el tema de estrategias y parte de esas estrategias están en tus listas. A ver, sumaremos aquí, sumaremos allá, sumaremos esto, es necesario prestarnos esta figura empresarial, es necesario prestarnos este futbolista. ¿Te imaginas los cantantes, periodistas que habrán sido llamados en estas horas? Sus teléfonos habrán sido saturados, dirigentes cívicos. No te imaginas claro. cómo es esto. Seguro hasta a ti te han llamado. No se atreve, ni se atreve. Tata Quispe, poniéndolo al revés, digamos. Hagamos de cuenta que Bolivia dice, no, Comunidad Ciudadana va a poner en sus listas a representantes indígenas. ¿La gente les va a creer?
la gente al ver a esas imágenes de representantes indígenas con todas las cualidades y muy bien merecidos ahí, ¿la gente les va a creer? En cierto tipo de sectores, sí. Ponemos el ejemplo de Yungas, ponemos el ejemplo de Achacachi. Ahí puede prestarse lo que usted quiera, el MAS, pero más bien a ellos no les van a creer, porque hay una confrontación. En Potosí, por favor, de Potosí ciudad, el MAS creo que tiene 2-3% de aceptación, por eso acude a otras cosas. Yo creo que más bien al revés se ha polarizado un poco mucho más nuestra situación a nivel de votantes. Es por eso que ha cambiado la situación, ¿no? En Sucre, por ejemplo, en Pando, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que esta vez sí están en riesgo ganar. Esas uninominales, ganar el MAS, porque el MAS ha ganado todas las uninominales en el departamento de La Paz, ¿no? Sí, toditas. Todas. No hay una y los todas. 4 senadores. También. Y los 4 senadores. Y no va a ocurrir. Más bien al MAS no le van a creer. ¿Qué dicen entonces? ¿No ve? En los lugares donde yo vengo. No pues, ¿cómo puede ser esto un gobierno indígena que nos masacran? ¿Cómo puede ser este gobierno cocaleros y a los cocaleros les encarcelan? A Chacachi su bastión y les meten 20 personas, 20 dirigentes a la cárcel, no hay alcaldía en Achacachi. O sea, esa gente no, más bien no le va a creer a Evo Morales. Eso es lo que... En este momento, ¿qué se están jugando los partidos políticos en sus listas? ¿Qué es lo que se están jugando? Los 2/3, ¿qué se están jugando en el Senado? ¿Qué se están jugando en diputados? Mira, lo primero que se está jugando en este momento como estrategia política global es simplemente primera o segunda vuelta. Eso es lo que se está jugando. Estratégicamente es eso. Evo quiere ganar en la primera vuelta. Así de sencillo. Hay 2 caminos para hacerlo. Ganar con más del 50% de los votos o con más del 40% con una diferencia de al menos 10% en relación al segundo. Esa es la estrategia a la que está apuntando al MAS y eso es, ten la certeza, la punta de lanza y la opción A y única además que existe. ¿Qué hace la diferencia con las anteriores elecciones? Porque los contendores políticos ya sabían que iban derrotados de antemano, ¿no? Esa es la diferencia. Veremos las encuestas que ahora tienen que salir ya autorizadas por el Tribunal Supremo Electoral. Ya se pueden levantar encuestas y creo que publicarlas a partir de este domingo. No creo que ningún medio lo haga todavía, seguramente lo harán la próxima semana, pero ya se puede. Ya hay la autorización después de la inscripción de las listas de presentar y publicar encuestas hasta una semana antes de la elección misma. Entonces habrá que ver ahora cómo está el espectro electoral, si se ha movido algo a la pausa que hemos tenido en el momento en que las encuestadoras tenían que inscribirse ante el Tribunal Supremo Electoral, etcétera, ¿no? Esa es la primera jugada. Si la elección lograse posponer a una segunda vuelta, ahí se complica el panorama muchísimo, porque va a haber una unidad lógica de toda la oposición. Se le complica al MAS. Claro, por supuesto, desde los más radicales de izquierda que no están con el MAS, hasta los más rancios de la derecha que no están con el MAS, van a tener que votar por el candidato útil en ese momento, que es el segundo de oposición política, sin duda alguna, ¿no? Esa es la estrategia. La segunda estrategia es tener el dominio de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y yo diría que eso básicamente en este momento la llave se juega en el Senado. En este momento tienes un empate territorial que a mi criterio no se va a mover en Tarija, en Santa Cruz, en Beni y en Pando. Ahí yo creo que la correlación de fuerza va a ser 2 senadores para la oposición, 2 senadores para el oficialismo. Ahí lo vas a hacer. Es muy difícil por el trabajo que ha hecho el MAS, especialmente pequeño trabajo, y te demuestran las elecciones regionales, que exista un motivo de desempate. ¿Cuáles son los lugares interesantes? Y por eso los apunto. Potosí es el lugar más interesante. Porque como te digo, de 4-0 pasas al 3-1 y estás en posibilidades ahora de, el voto rural en el MAS en Potosí es importante, de por lo menos tener otra vez empate ahí. Y ahí le estás quitando ya un senador de representación al MAS y estás sumando una oposición. La Paz es el otro espacio importantísimo, porque en La Paz el MAS tiene los 4 senadores. Ahí Comunidad Ciudadana está haciendo todos los esfuerzos al menos de obtener 1, si es que no aspira a tener 2. Yo creo que el aspirar solamente a tener 1 ya es importante en el ámbito del Senado. Tienes Oruro, donde también el MAS tiene 4 senadores y la oposición tiene.
estás jugando también a sacarle por lo menos uno ahí, ¿no? ¿Dónde rompes el equilibrio o dónde haces que la diferencia no sea grande? Cochabamba y Chuquisaca, porque ahí estás con 3-1 y ahí tienes la posibilidad de empatar a 2-2. Si te das cuenta, en este momento es el juego. ¿Por qué razón? Porque diputados puedes tener una correlación variante, sí, porque tienes uninominales y demás. Pero tienes la llave del Senado. Claro, o sea, el Senado es llave. Te ubicas, así ganes diputados o pierdas diputados, o tu diferencia de diputados. La dimensión territorial y de representación proporcional que ahora tiene el Senado es importante. Ese es el gráfico que te hago. Eso es lo que se está jugando en este momento en la elaboración de las listas. Bueno, Marcelo, te agradezco muchísimo por este apunte tan claro que nos haces a todos nosotros, al ciudadano que está en su casa. Y bueno, y nuevamente el diputado demócrata Rafael Quispe, si lo invita a Bolivia, dice no, puede estar aceptando. Sí, sí. No, puede estar aceptando, claro. No se cierra. Pero a diputado, a senadora, nada le han dicho. Comunidad ciudadana no creo, porque usted lo ha estado... Yo siempre dije de entrada que no voy a ir de senador ni de diputado. Ajá. No. Y me preguntaban entonces, ¿por qué estás en la política? Mira, seguramente otro día vamos a debatir. La Paz como departamento era primero en desarrollo. Hoy estamos en tercero. Debemos pensar en la paz. Ah, entonces usted está buscando una subnacional, tal vez a gobernador. Chócala. No, vámonos. Gracias. Tata Quispe ya nos dejó a Marcelo y a mí atentos. Qué gusto, Marcelito. Gracias. Para mí siempre por es un privilegio, Jimena. Gracias, Tata. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Vámonos a la pausa. Ya regresamos con más.